Bueno, la idea de esto es poner al tanto a todos ustedes de lo que pasó ahora, está pasando ahora hace poco con un tema del Parque Canelo Canelillo que lleva muchos años, ustedes saben, en litigio, con algunos problemas. Yo voy a tratar de ser lo más resumido posible porque es un tema súper largo y complejo y que tiene que ver con hartas cosas legales y escritura y temas de ese tipo, eh, pero voy a tratar de hacer una introducción primero como del tema de los orígenes del parque eh, para llegar hasta hoy día y la situación que estamos hoy día. Bueno, históricamente acá toda la zona era un fundo, bueno, vamos a empezar desde cuando era el Fundo Peña Blanca y era propietario Carlos Alessandri y de ahí para adelante vamos a empezar. Antes sí hubo un loteo que se llama Balneario Algarrobo, que es importante para esta historia, porque ese loteo, Balneario Algarrobo, se alcanzó a tener algunos dueños de derechos, entonces ese loteo hoy en día tiene, siempre se tuvieron que respetar algunos derechos de ese loteo. Entonces, el asunto es que hasta el día de hoy ese loteo importa porque hay una persona que tiene todavía derechos de ese loteo y que están insertos en el Parque Canelo Canelillo todavía, y es la razón por la cual se crearon unas zonas urbanizables que hay hoy día en el parque. En el año 78 se produce una compraventa donde la Asociación Alessandri le vende a todas las sociedades de acá, que fueron las sociedades loteadoras que compraron todo el canelo, y en esa escritura de compraventa se produjo formalmente la donación del parque, a petición, a deseo un deseo póstumo, digamos, porque fue la asociación la que vendió esto, deseo póstumo con Carlos Alessandri, que fue el que siempre tuvo mucho cariño al sector, fue el que plantó supuestamente los pinos que hay ahora ahí, y algo he investigado yo sobre la historia de ese tiempo, y ese era su deseo, que ese fuera un parque público abierto a la comunidad, que es lo que se ha respetado, lo que ha sido hasta el día de hoy. Y en esa escritura de compraventa se cumple el deseo de él y se formaliza la donación. Esa escritura tiene un plano anexo, que por ahí vamos a ver después el mapa, donde sale todo lo que comprendía la donación, que incluye toda la quebrada de las Petras acá, más todo el... A ver, dame la otra que avanza un poquito. Ahí, ese es. Ese es el plano que iba adjunto en esa escritura donde se formaliza la donación, y esto es del año 1978, zona comprometida en donación, lo que está churado. Si ustedes se fijan, era todo lo que el parque incluyó las puntas, que lamentablemente, ya podríamos haber dejado ahí el plan regulador al lado, eso fue la original donación. Entonces, bueno, después de que se firma esa escritura de compraventa, gracias, quedó súper bien. Vuelve a la para atrás. Ya, entonces, ¿qué pasó? Cuando se hizo esta compraventa, en la compraventa sale estipulado que existe esta donación, que vieron en el mapa que era lo que se donaba, y que eso debía ser entregado a una entidad pública para que fuera un bien, o bien nacional, o alguna entidad del Estado que lo tomara como un bien público. Y lamentablemente, no sé si por cosas técnicas, pero fue como un error involuntario, yo creo que sucedió en esa época, que las sociedades que compraban, que eran 7 sociedades loteadoras, digamos, en la escritura dice que se tiene que inscribir esto antes de 12 meses, y también se dice que cualquier cambio en el destino que se le haga a ese sector donado volvía de nuevo a la asociación Alessandri, ¿ya? Eso entonces, ¿qué pasa? Que digamos, no se estipula quién es el que tiene que hacer esta inscripción en bien nacional, y queda eso ahí, pero desde ese momento se empieza a considerar como parte.
llegamos al año 85, 7 años después, donde ya había avanzado ya el trámite seguramente aquí de loteo y todo eso, de urbanización, y en el año 85 el director de obras en ese tiempo, de apellido Gasmuri, realiza una resolución de la dirección de obras que esta que sale ahí, la 97, que es muy importante en este caso, en este juicio, digamos, y él ahí recepciona todo el loteo del Canelo, ¿verdad? Recepciona todo esto y recepciona el parque. Y le da uso de suelo de área verde a esto, y urbaniza, y le da, digamos, deja como urbanizadas las dos puntas. Yo les voy a explicar un poco esto, que igual acá es un tema complejo que yo no quisiera, lo podría bajar después para otra reunión, porque ahora no estamos, si no sería mucho, pero en resumen, él hizo, el director de esa época hace esto porque se le pide en la compraventa que respete los derechos de ese loteo antiguo 1926. Entonces él se ve obligado estaban inmersos por aquí y todo. O sea, se dona el parque, pero se tiene que obligadamente que respetar esos derechos de ese loteo. Entonces habían unos dispersos acá en el parque, y ahí es donde se producen algunas contradicciones, y él lo agrupa acá, y por eso dice que deja una reserva. Si alguna vez pueden leer esta resolución del año 85, nosotros les podemos mandar copias, porque ahí es súper importante, ahí sale todo, digamos, como el ordenamiento. Incluso quedaron sitios en reserva acá. Y si ustedes se fijan acá, la gente que es del Canelo, que hay algunos sitios que algunos dicen que no tienen dueño, otros que son como 26 sitios que están dispersos, que también son parte de ese mismo proceso, que se dejaron en reserva para posibles dueños de ese loteo de 1996 que aparecieran, ¿ya? Pero no estipuló tiempo, cuánto tiempo tiene que esperar eso. Entonces hasta el día de hoy hay muchos que están ahí y muchos que nunca aparecieron dueños y están dispersos. Lo mismo pasó acá, algunos que estaban dispersos en el parque. Bueno, y algunos que habían acá. De esos 85, 25, 26 años, estamos después, la única persona que yo sé, por lo menos acá, que ha reclamado y que se sabe que tiene el título de esos derechos, se llama Pablo Vilan, y tiene él, si no me equivoco, son 19 sitios acá que le suban 8.000 metros. Y la reserva acá se pone una reserva de 5 hectáreas, y acá no sé cómo don Hernán sabe un poco más de eso, pero también al parecer no han aparecido más dueños, siguen algunos ahí todavía. Ya, eso es un punto. ¿Qué otra cosa hizo esa resolución del 85? Dejó una área aquí, que creo que son como 2,4 hectáreas, en la punta Leoncillo, la demás allá, para que el municipio, por una ley que hay, el municipio le corresponde un porcentaje cuando se urbaniza un paño. Una ley que hay, que por ahí lo tenemos. Entonces, el arquitecto de esa época lo puso acá. Y ahí está. Entonces, y nada más. Y aquí no habría más dueños, hay un área en reserva. Nosotros estamos haciendo una propuesta al municipio hace tiempo para que don Pablo Vilan, que tiene acá esos 8.000 metros, se le ofrezca ser trasladado acá a una área de reserva que hay acá junto con la municipalidad, que sería una de las soluciones. Y desafectar esta punta, que digamos que es lo que nos interesa a nosotros, para digamos, protegerla y conservarla y se reintegra el parque. Es un proyecto como futuro igual, pero es como las soluciones que hemos visto nosotros, un tema súper complejo. Eso es independiente de lo que está pasando ahora, que es el tema de la donación. Y bueno, ¿qué pasa ahora en el tiempo? En el año 99 aparece una persona que es un caballero que es un experto en litigios, que es de nacionalidad boliviana, si no me equivoco, que se llama Luis Calvo, que llega por unos asuntos relacionados a la Punta Fraile, de un señor Cusicán que aparece por ahí y tuvo relación también con la construcción de Pinar el Canelillo. Un señor experto en litigio que llega y empieza a indagar escritura y empieza a averiguar el parque, cómo se generó, seguramente ahí da con la escritura y se fija en esa cláusula, una persona experta en litigio, y dice, chuta, acá podemos hacer algo, podemos a lo mejor recuperar, se contacta seguramente con el hijo de Carlos Alessandri y le dice, pucha, yo te recupero el parque, tú me vendí y nos repartimos el asunto. Y ahí partió.
ahí partió el negociado, y él lleva 12 años tratando de quitarle el parque en el fondo a los algarrobinos. Y no lo ha conseguido, le ha ido mal. Empezó con una demanda de jactancia, han pasado un montón de cosas, han pasado 3 gobiernos comunales y se ha seguido, ha estado a punto. En una oportunidad le hizo una demanda paralela a las 7 sociedades, consiguió como un apoyo de un tribunal y fue a inscribirlo al conservador de bienes raíces Casablanca, y gracias al mismo conservador, al encargado del conservador Casablanca, que hizo la alarma, no lo dejaron. Entonces ha pasado un montón, ha hecho intentos por todos lados, hasta que bueno, en el año 2000 hicimos gestiones para que se declarara zona protegida, y hay un decreto que lo declara zona típica, donde el principal, digamos, argumento de ese decreto es el valor escénico y paisajístico y natural que tiene el sector. Y fue un decreto firmado que están los planos, está publicado en el diario oficial, y lo firmó el mismo señor Pizarro en una ceremonia con la ministra de Educación en el año 2000. ¿Ya? Entonces, eso se consiguió y fue una iniciativa parecida a la de ahora, donde se juntó mucha gente, organizaciones, se firmó, se llevó al Consejo de Monumentos Nacionales y fue acogido y fue firmado el decreto. Y hoy en día está ese decreto, que le da un grado de protección al lugar. Después, en el año 2009, después de este caballero seguir insistiendo en juicio, se ve obligado a hacer le dicen ustedes ya, lo único que le queda es demandar al fisco, no, nada más. Y lo hace, tienen un abogado como importante que se maneja, y hacen la demanda al fisco, tienen que demandar al fisco y a la municipalidad, en el año 2009. Entonces, demandan al fisco y a la municipalidad, y el Consejo de Defensa del Estado, que es la entidad que defiende al fisco, toma la defensa de este caso, y la defensa del fisco y de la municipalidad de Algarrobo, y comienza el juicio. Un abogado en Valparaíso, don Francisco Pastene, que llevó la defensa, y ahí se produce un fallo que lo vamos a revisar, el fallo que hay, bueno, se produce un fallo en la Corte Civil que respalda a ver, esto, no, sigue adelante, no. Esto se puede seguir en la página del Poder Judicial. Abierta. Claro, inmobiliaria, casación, fondo. Esto ya es lo último, que es el recurso de casación. Pero no, si terminamos ya. Y claro, aquí tenemos a ver inmobiliaria. Claro, ese es el rol de la causa, de donde empieza el juzgado civil, 18/2005. Inmobiliaria Peña Blanca, que se llama esta gente, Fisco de Chile y los Consejeros. Ellos lo que piden en la demanda es que se anule esa resolución del año 85. ¿Ya? La protección de la demandante. Dale, aparte que piden una cantidad de indemnizaciones, pero impresionante. Yo vi la hasta por manchar el nombre de la familia, un montón de cosas así que no entiendo con eso. Ya. Entonces, vamos a apagarlo. Después fijar la sentencia del Tribunal Civil, pero sí está la de la Corte de Apelaciones, que es esta. Porque esta gente apeló, bueno, falló primero a favor del parque del Tribunal Civil, y después apelaron ellos. Apelaron, y la Corte Civil hay un nuevo fallo donde dice que... A ver. Mira, yo tengo, esta es la sentencia, y esto es importante que lo vean, que lo puedan ver, porque esto es como en el fondo porque la autoridad habla mucho del parque y de un montón de cosas, pero no hablan de esto, no hablan ellos de la sentencia, no hablan de lo que dice la justicia en el fondo, o lo que dijo la justicia, porque esto ya fue una sentencia. Entonces yo les subrayé algunas partes, pero habla así, dice que un poco es un tema complejo y todo, pero que se basa principalmente en esa cláusula que yo les digo, y ahí dice, haciendo las cosas, darse la cláusula no es que por razón aguda, o sea, bueno, ahí no voy a llegar, dice que
la cláusula C queda manifiesto la voluntad de los vendedores fue ni más ni menos que una parte de los terrenos objeto de la compraventa se donaran para que fuera a constituir un parque comunal o comunal con destinación única y permanente de área verde. ¿Ya? Y ahí es lo que les digo yo, que tenía que cualquier tipo de desviación práctica jurídica, total o parcial de dicho destino, produciría la resolución ipso facto de la donación. Y dice después, y volvía al patrimonio de Alessandro. Entonces, aquí está la parte importante, dice que aún cuando no se haya cumplido el propósito querido por la asociación vendedora, exactamente por la vía expresada en el contrato, no cabe ninguna duda que dicho propósito no se ha visto frustrado en lo más mínimo, pues es claro y no controvertido el hecho de que el sector destinado a construirse en un parque nacional o comunal ha recibido tal destino, cumpliéndose cabal y rigurosamente la voluntad de los vendedores en aquel contrato. ¿Ya? Eso es. Y abajo subrayo, en efecto, ninguna duda puede caer si el fin último de los vendedores era entregar parte de su patrimonio para uso y disfrute de la comunidad, siendo la donación solo la vía por la que se esperaba conseguir dicha finalidad. Pero al comprobarse que en definitiva el fin esperado se ha conseguido, la donación termina resultando inocua y por tanto no es razonable pretender eludir esa voluntad, por no haberse cumplido el fin por el medio estipulado. ¿Les queda como claro eso, no? Enredado, palabras más simples. O sea, en el fondo dice que las dos cosas más importantes es que se ha respetado el destino que ellos querían, que era que fuera un parque. Entonces no pueden ellos pretender acusar que no se ha respetado el destino, porque eso es lo que se ha hecho, se ha respetado el destino de la donación y no se ha cambiado. Diga. A ver, yo no sé si estoy muy equivocada, pero al comienzo de su disertación, lo único que había que donar era el parque, no las puntillas, no Piña Blanca ni Meloncillo, es solamente el parque, porque la escritura de compraventa de las 7 sociedades incluso colinda con el mar Pacífico. Por lo tanto, todo eso es un predio indivisible. Lo único que se exigía donar era el parque, que se hizo en su oportunidad cuando estaba la señora Alicia Montes, y que no lo quiso recibir justamente porque se sabía que el señor Alessandri había entregado terreno a sus peones dentro del parque, en distintas partes. A raíz de eso, el señor Gasmuli decidió dejar los 25 sitios de reserva, que eran por 5 años, y está hasta el día de hoy. Nadie ha levantado... Pero no dice 5 años en la resolución. 5 años, yo tengo la dice 5 años. Dice 5 años y de esto llevamos casi 30. Y el municipio no levanta la restricción del levantamiento de los 25 sitios, que justamente era para entregar a las personas que se le había entregado el señor Alessandri terreno, para dárselo una vez que esto se urbanizara. Pero en ningún caso se habla de las 2 puntillas, ni de Leoncillo, ni de Piña Blanca. ¿Se habla dónde? Es solamente lo que se dona, es el parque. Lo otro está dentro de la escritura de la compra de las 7 sociedades. O sea, yo les mostré un mapa al principio Sí, de lo que el mapa de la donación. No, lo que pasa es que eso viene después. Yo y sé ellos... que el señor Vilan tiene bastante sitio ahí en Lo que pasa es que él, claro, hay un tema complejo, porque si bien lo que se donó fue todo, yo lo que veo del director de obra en ese entonces, él se ve obligado, porque la compraventa lo dice, que a pesar de que se dona, no están incluidos los sitios de esta gente del loteo 1926. Por eso se dejaron los 25. Entonces por eso se deja la reserva. Pero la reserva no tiene plazo, o sea, y en estos momentos se dejaron en reserva 6 hectáreas y la única persona parece que es el señor Vilan, y tiene 8.000 metros. Entonces sobran 4 hectáreas ahí, que eso es lo que correspondería a ver, que se acabe esa reserva y se reintegra al parque. Se habla en la escritura de una reserva en el municipio ni de las 2 puntillas. Se habla solamente de entregar en comodato, en lo que sea, incluso ni siquiera solamente a la municipalidad, podría haber sido a CONAF, a cualquier institución que se hiciera cargo del parque para mantenerlo como tal, que de hecho está. Exacto, el administrador podría ser cualquier entidad, pero el dueño sería el fisco. Exactamente. Y como dices lo que tú, sí que esas son cosas que son complejas, que hay que
tratar de subsanar Es en que el la futuro. escritura es bien clara, la escritura lo dice. ¿Cuál de todas? La que compró las 7 sociedades al señor, a la sucesión. Correcto. ¿Qué cosa, en qué sentido? Que tiene que respetar los derechos de ese loteo antiguo. Pero De a los 1926. límites, de hecho, la parte de la puntilla nunca perteneció. La parte de la punta del fraile nunca se consideró como parte de la venta de la, que compró las 7 sociedades. Por cosa aparte. Bueno, ese Fue es un tema cosa que vamos a aparte. tener que